¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Contracara, el programa que nos permite estar mano a mano y cara a cara con todos aquellos que se animan a estar frente a usted, en vivo, en directo. Hoy no está Tony del Greco, está disfrutando de unas merecidísimas vacaciones y tenemos un invitado al que lo esperamos. Lo esperamos y vino porque siempre tiene muchas invitaciones, anda por todos lados, porque es un hombre que no se calla. Claro, y yo le preguntaba fuera de cámara, ¿se vino otro Rodrigazo? ¿Es cierto lo que dicen los empresarios o es una excusa para no aumentarle a los trabajadores? Y otra de las preguntas que uno se hace, ¿usted le cree a un gobierno que le dijo a la gente que pagara con tarjeta de crédito en el extranjero que le iban a cobrar un 15% más, pero que se lo iban a devolver del impuesto a la ganancia y del impuesto a los bienes, a los bienes personales, y resulta que ahora para hacer eso tiene que hacer un trámite que le sale más caro pagarle a un contador? Y encima todavía corre el riesgo de que lo empiecen a investigar y le busquen el pelo en la sopa para que usted todavía termine pagando más de lo que pagó. Es decir, ¿usted le cree a un gobierno que dice que, bueno, que va a aceptar paritarias del 20 o del 25%, pero que, sin embargo, nunca les mintieron sus máximas autoridades que el techo máximo es el 20%? ¿Le cree Blas Salari a todo eso? Blas, buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está usted? Bueno, las incógnitas están planteadas. Usted representa el gremio papelero, una industria estratégica, decía Perón. La industria de la celulosa y del papel es una industria estratégica. Ha sido y una ahora industria estratégica. Hoy, lamentablemente, desde hace un tiempo la industria papelera viene en decadencia. Una por las políticas de los gobiernos, ¿no es cierto?, que no le dan la importancia que el sector merece. Y otra porque un gran sector, especialmente aquel que conduce, ¿no es cierto?, las cámaras empresarias, tienen una mentalidad que con lo que producían hace 40 años se conforman que sea la misma cantidad hoy, con más ganancial y menos personal, ¿no es cierto? Entonces, es una industria no tecnificada que le va a costar muchos años poder rehacerse, especialmente luego del caso de Bosnia, ¿no?, donde hemos sido desprestigiados, pero mundialmente. Ese es el riesgo. El tema, de los puntos que usted recién me señalaba, lo que dijo el presidente de la Unión Industrial. Yo digo lo siguiente: ¿qué pueden esperar los trabajadores y aquellos argentinos de bien de la opinión que otorgue el presidente de la Unión Industrial cuando quiere comparar una necesidad real que hoy tienen los trabajadores con el Rodrigazo? Ahora yo me pregunto, ¿alguno de nuestros economistas, entre ellos este señor, de Mendiguren, vamos a decirlo para que la gente sepa, sí, ¿no?, de Mendiguren, ha analizado desde la época del Rodrigazo cuántos Rodrigazos se produjeron? Hoy, con el impuesto a los salarios, inaudito en el mundo, Argentina lo tiene en sus manos. Como tenemos el récord de corrupción mundial, estamos en la última colita, ¿no es cierto? En eso sí nos podemos dar el lujo de señalarlo, entre comillas, lujo, como dicen nuestros funcionarios. Pero que vengan a colocar una etapa de horror, como fue el Rodrigazo, y que luego hubo otros similares, y el de hoy, donde existe, como dije, el impuesto al salario, yo creo que las diferencias no son tan amplias, porque si tomamos ese impuesto, tomamos las asignaciones familiares, si tomamos cuántos años este mismo gobierno nos estuvo sumergido a las paritarias nacionales, con otra denominación y con otros métodos, la política ha sido lo mismo. Usted fíjese, hoy, todos los días, nosotros próximamente lo vamos a decir en los medios que ustedes mismos van a tener en sus manos, las paritarias discutían cada 2 años, después hizo falta que se discuta cada año. Algunas están discutiendo por meses. Vamos a llegar a discutir, como sucedió en otra época, semanalmente, y
diariamente por la continua alza de los precios que hay en los mercados. Sobre eso le quiero decir que me llamó mucho la atención que los supermercadistas chinos salieran hoy a decir que la reposición de los alimentos que entraron desde el 1 de enero hasta ahora, 18 de enero, 18 días, aumentaron ya en una forma alarmante, casi un 15%, lo cual está haciendo ver que ya se están cubriendo los formadores de precios a cuenta de la futura paritaria, ¿no? Eso seguro. No solo en eso. Desde el propio gobierno está autorizando, pasó con los peajes en Capital, va a pasar en la provincia igual, sí, pese a que se critican, pero van hacia un mismo objetivo, ¿no es cierto? Va a pasar con los impuestos, está pasando con los impuestos automotores y demás. Se duplican, triplican, cosas que no se dicen. Los medios señalan, aumenta X porcentaje el impuesto de propiedad, el impuesto inmobiliario. Pero nadie analiza cuánto aumentó durante el año. Yo calculo que hoy, pese a los diagnósticos que existen, de acuerdo a lo que nosotros hemos analizado, que el costo de vida se ha elevado un 20 o un 25%, yo puedo decir que antes del mes de marzo ya llegamos al 35%. Le hace falta al gobierno, porque la política que ejerce el gobierno en nuestro país, en la práctica, es ese sistema, el sistema de crear incertidumbre, de crear situaciones riesgosas, como ha dicho este señor, ¿no es cierto?, de la Unión Industrial, que haga preocupar a la sociedad. Y si no, preguntémonos, ¿por qué no se combate la situación actual que hay sobre la inseguridad? Hay que tener al pueblo inseguro, hay que tener al pueblo con miedo, hay que tener al pueblo amordazado. Tenemos cerca de 5 millones de personas que por lógica ellos no son culpables, sino han sido culpables los políticos que han pasado los últimos 20 años por nuestro Parlamento y los gobiernos, ¿no es cierto?, que están desocupados, no tienen trabajo y viven, y lo están acostumbrando con la dádiva, con la limosna, en vez de ofrecerle trabajo, ofrecerle tareas. Y son, lamentablemente, para ellos y para el país, usados para los objetivos políticos que desarrolla el gobierno en cada acto que realiza. Están los que van a golpear la mano, están los que van como han ido a Mar del Plata últimamente en el acto de la Fragata Libertad, ¿no es cierto? Y así hay otro tipo de métodos que ya lo han aplicado en otros países y en algunos lados gobiernos dictadores, ¿no es cierto? En Asia ha habido ejemplos, acá mismo en Latinoamérica lo tenemos el propio presidente de Venezuela, que ha hecho una política similar, inspirada tras el terror y la inseguridad, donde tienen preocupada a la ciudadanía, y así van desarrollando los objetivos. Lamentablemente no tenemos hombres hoy en el país, y si los tenemos, por favor, hablen también, ¿no es cierto?, que digan la realidad de lo que viene aconteciendo. Usted sabe que yo lo escucho hablar y recuerdo esa política izquierdista que decía hay que generar el caos para hacer la revolución. Seguro, sí. De ahí viene todo. Cuando escucho, y se lo digo a mis compañeros, ¿no?, porque uno a veces se cansa de escuchar términos sobre la actuación de un sector político, o cuando se dice por los medios el gobierno peronista, el gobierno justicialista. ¿De dónde son peronistas? ¿De dónde son justicialistas? ¿O de dónde son justicialistas? Menos son peronistas. No son nada. Vienen, se han insertado dentro del partido. Y ahí están por la debilidad de los otros que realmente sí lo sienten y lo hacen. Es el famoso entrismo que combatió Perón. Y bueno, eso lo lograron después de muchos años. Y además actúan con el grado de revanchismo, porque el propio Perón, en su momento, a la mayoría de ellos, y que muchos de ellos están en el gobierno, ¿no es cierto?, los ha llamado, han dialogado públicamente, los obligó a renunciar a la Cámara Legislativa
y luego los echó de la Plaza de Mayo. Sean moralistas. Hoy, con un sentido de revanchismo, gobiernan. Llegaron gracias a alguien que le tiró la mano porque no sabía qué hacer. Le tiró la mano y lo colocaron a alguien como presidente. Y hoy está la esposa de él. Y nosotros estamos soportando el pueblo, la ciudadanía, todo eso. Pero observemos que lentamente lo que no está haciendo el Estado, y esto es lamentable para un país, lo está haciendo la gente por sus propios medios. O sea, si saben que hay alguien que es abusador, bueno, van, reaccionan, lo buscan a él, llegan a la casa, hacen los desastres que se conocen públicamente, ¿no es cierto? Porque no tienen quien lo defienda. Aquellos que andan armados y se defienden, que son investigados, el que se defiende es investigado hoy. El que mata no, el que mata está suelto, está en la calle. Acá, fíjese que hace pocos días se dice que la zona comenzando de Quilmes a La Plata es la zona más riesgosa del país. Y es verdad. No se puede salir a la calle, las calles están vacías. Y vayamos al suburbio y veamos lo que es. Pero nadie realiza nada. Si le roban a fulano de tal, le asaltan en su vivienda, va a conversar con los funcionarios y lo único que le contestan, o algunos funcionarios, le dicen, bueno, yo puedo hacer algo que no lo toque más usted porque es amigo nuestro, pero el resto no puedo hacer nada. ¿Qué están encubriendo? ¿Qué están diciendo con eso? Ahora, Quilmes está muy castigado, lo mismo que Berazategui, por la inseguridad, y pareciera ser que, bueno, como usted dice, la gente está en este momento que estamos acá, está reclamando frente a la comisaría tercera y está reclamando en las calles que de una vez por todas se encuentren soluciones. Pero claro, uno se encuentra con que cuando pide sanciones dice, no, pero lo que pasa es que este es el resultado de una política de exclusión, que esos chicos no tienen la posibilidad de insertarse. Pero yo me pregunto, ¿no? ¿Quién les da? Claro, ¿qué posibilidad le damos para insertarse? ¿Quién es el responsable para darle esa posibilidad que es un derecho constitucional? Y además me pregunto, si se la dan, ¿la aceptan o viven más cómodos como están? Hoy creo que por el acostumbramiento no la van a aceptar. Claro. No la van a aceptar, es mucha, son 5 millones de personas. Hay lugares donde una familia compuesta por varios están llevándose 20.000 pesos por mes. Entonces, vea usted qué pasa en el sur con la manzana. Tienen que traer gente de Chile o de Bolivia para que levanten las cosechas. Con el algodón en el Chaco, tienen que traer gente del Chaco para que levanten la cosecha. En el azúcar hay que traer gente de Bolivia también para levantar las cosechas. ¿Por qué? Porque lo que le pagan por convenio en esas zonas es inferior a lo que perciben de dádiva y sin trabajar. Sin hacer nada. ¿Y usted le cree a Tomada cuando presionado dijo, bueno, no va a haber un techo de 20, vamos a aceptar, vamos a homologar los convenios por lo que se firme? Y resulta que usted es un ejemplo de que esto no es así, porque el año pasado usted ¿cuánto sufrió para que le homologaran el convenio del 28%? Aún no lo han homologado. Aún no lo homologaron. Se aplica en base a la presión que los sindicatos están ejerciendo sobre las empresas, pero el Ministerio de Trabajo aún no lo homologó. O sea, ¿usted le cree a Tomada entonces? Yo creo que Tomada dejó de ser, ya no es más. Tomada está. ¿Y quién es ese ministro? En el equipo que tenía Tomada ya hay gente que hoy se ha agrupado al gobierno, que se la denomina este grupo político... La Cámpora. La Cámpora, que le están ocupando los puestos clave en el ministerio. Entonces, Tomada no decide. Y aún no estando esta gente, tampoco Tomada podría decidir porque lo desautorizan desde la presidencia. La presidenta dijo no más del 20%. Y se acabó. Yo creo que la presidenta va a poder decir mucho, puede decir lo que quiera. Pero el sindicalismo, nosotros ahora hemos pedido el 35% de incremento a partir de febrero que vence el convenio. Nuestros empresarios se negaron a entregar una suma fija para fin de año, o sea, darle por el desfasaje que hubo, que tengan una posibilidad los trabajadores, ¿no es cierto? Salvo una Cámara, el resto se negó rotundamente, pero los presidentes de cada Cámara sí lo dieron.
Se lo dieron a sus trabajadores. La cámara de fabricación, el convenio más grande que tenemos nosotros, el presidente de esa cámara sí le dio a la empresa que pertenece. O sea, además de una práctica desleal, es un procedimiento, digamos, vulgar, ¿no? Porque no hace a las relaciones. Nosotros somos convencidos de que el capital y el trabajo tienen que hacer el esfuerzo necesario para el bien de ambos, no para el bien de uno solo. Y eso no existe. El sector papelero, y creo que en el resto, ¿no es cierto?, hay una situación similar. Los bancarios acaban de conseguir una suma fija, sí, y además están hablando de un convenio del 30%. Así es. Hay otros gremios también que consiguieron. ¿Y usted cómo que será? ¿Los van a dividir entre amigos y enemigos? El gobierno va a tratar de hacerlo con los bancarios, cuidado, ¿no es cierto? Los bancarios, los compañeros que integran con nosotros la CGT, la Real CGT, ¿no es cierto?, la que está en Azopardo, que hoy la encabezamos ya, ¿no? Y hace un tiempo se delegó un poco de esa situación. Confiamos de que no sea definitivo, que en el momento que lo precisemos también se encuentre en nuestras filas. Nosotros ya lo pusimos al gremio, no digo el estado de alerta, porque el estado de alerta se usa muchas veces para la macana sindical, la macana política y demás. Lo pusimos, sí, con advertencia, que sepan bien que el 1 de febrero ya nace la discusión paritaria nuestra de convenio. Y que ahí ellos tienen que jugársela con sus dirigentes. Porque nosotros no estamos dispuestos a aceptar que se nos sigan descontando en los sueldos el impuesto a los salarios. No estamos dispuestos a aceptar los topes que nos está colocando bajo presión el gobierno a los distintos gremios. No estamos dispuestos a aceptar lo que una central cómplice, una denominada central cómplice, intenta pactar con el gobierno, pero todavía se ve que tienen algo de vergüenza, porque es tanto lo que le pide el gobierno en desmedro del trabajador, que están a regañadientes diciendo no, ¿no es cierto? Ojalá que sí lo digan para siempre, ¿no? Ojalá que nos unamos nuevamente y hagamos un frente común. ¿Sabe, Blas, qué es lo que a mí me preocupa? Por ejemplo, el gobierno dijo el año pasado, cuando alentaba la división sindical, que entre paréntesis le tengo que dar a la derecha, te dijo va a haber 5 centrales y hay 5 centrales gremiales. 5 centrales gremiales. Es decir, cuando el gobierno alentaba esa atomización, que no es más ni menos que lo quiso hacer Menem y lo que trataron de hacer todos, inclusive Alfonsín, la mayoría, bueno, decían que en enero se iba a actualizar el mínimo no imponible. Después se reunieron con la CGT y dijeron que en el primer trimestre. Ya están hablando del mes de junio, pero mientras tanto reconocen que se quedaron con 7.000 millones de pesos de los trabajadores el año pasado. Se quedaron con esa cantidad, es real. Pero también es real de que el círculo cada vez se le achica más al gobierno. El gobierno está sustrayendo dinero indebidamente de distintas esferas, estatales, bancarias, etcétera, de la caja de jubilaciones, de la caja de asignaciones familiares. La caja de asignaciones familiares, hace 12 años atrás, 13 años atrás, era una de las cajas que más superávit daba al Estado. O sea, si se pagaba se pagaba 1 y le quedaban 4 pesos. Era una caja que ayudaba a otras, ¿no es cierto? Pero se usaba dentro del círculo de lo que eran asignaciones familiares. Un dinero que, propiamente dicho. ¿Por qué cuando las asignaciones familiares las manejábamos nosotros por convenio, no daban estos déficits? No existían estos problemas. Cuando las obras sociales la tenían los gremios en sus manos, con todo lo que puedan decir de algunos dirigentes, incluido eso, no sucedía lo que ocurre ahora. Un ejemplo, a nosotros en un mes, el mes 12, 10 millones de pesos la deudan a la obra social nuestra.
de prestaciones que nosotros hemos otorgado y que el Estado tiene que devolver el dinero. Que además es plata de los trabajadores. Es plata de los trabajadores. Porque, aclaremos, no es plata que el Estado saca de rentas generales. Plata de los trabajadores. Es plata que los trabajadores y los empleadores aportan para eso, ¿no? Así es la cosa. Bueno, fíjese que todo lo que ha pasado a manos del Estado, hasta la jubilación misma, ¿dónde fue a pagar? En su momento, cuando la tenían en sus manos los distintos gremios, la cosa no era así. ¿Por qué no se lo devuelve el gobierno a cada gremio esos rubros que lo discuta convencionalmente? Con el empleador. Nos ponemos de acuerdo con el empleador a ver cómo estos rubros los seguimos manteniendo como era antes. Y va a ver que no va a ocurrir este desfasaje. Lo que ocurre que es esto. No, perdón, he sido yo que golpeé así. No. Lo que ocurre, el tema está que hay que dar dádivas, una. Hay que hacer política gratuita y hay que hacer actos reiterativos, ¿no es cierto?, inaugurando siempre lo mismo. Hay que mantener el hecho de que la presidenta hable todos los días por la red. Es una prueba, pero no se dan cuenta que eso mismo lo hizo Menem y llegó el momento en que apenas lo veíamos a Menem por televisión, corríamos el canal. Y hoy ya nadie mira a la presidenta, ¿no es cierto? Y si a veces alguien se queda a observar, es para ver si son siempre la misma cara la que van con el aplausómetro ahí en ese lugar. Pero los gremios tienen que pedir que eso vuelva a nuestras manos. Me parece una buena idea. Recuerde que usted puede llamar, estamos en vivo, en directo, al 4257-4459. No sé si, ahí está, el teléfono en pantalla, 4257-4459. En estas 2 semanas lo va a atender Sofía, que está reemplazando a Camila, para que usted nos dé su parecer. Nosotros vamos a leer todos los mensajes. Y entonces, ¿usted le cree a Tomada porque no me contestó? No, por favor, ¿cómo le voy a creer? No está mal. No existe Tomada. Claro. Tomada no perdido ya. No. Muy bien. Bueno, acá hay un montón de mensajes, Blas, los vamos a leer. Claudio Zárate. Trabajo es Sucamor. En el 75 la empresa tomaba menores que para acceder al puesto debían presentar su boletín. Los mismos quedaban registrados con una libreta de trabajo, no los tomaban en negro. Hoy en día muchos de ellos aún conservan su puesto y continúan trabajando en la empresa, ya que contaban con una buena capacitación. No fue todo tan malo en el proceso, la capacitación era excelente. Oscar, jubilado papelero. ¿Hay novedades de la fábrica Mazú? ¿Reabrirá? ¿Quiere contestarme? No, lamentablemente debo decirle que es un tema que nosotros estamos detrás desde el primer momento, conjuntamente con aquellos muchachos que integraban la comisión interna de fábrica y algunos delegados. Todavía estamos en el tema, pero nos encontramos que el caso Mazú será posiblemente por presiones políticas. Nos encontramos con un síndico y una jueza que prefiere que el establecimiento fabril sea virtualmente asaltado, como ocurre en este momento, ¿no es cierto? Existiendo guardia y existiendo un coche de la policía que da vuelta una vez cada tanto, se siguen robando maquinaria, piezas, cables, ¿no sé, están, o sea, dejando la planta industrial ya imposible de poder hacerla arrancar. Insistimos reuniones ante la jueza no las otorga. Se vencieron los 3 plazos de ley, no hubo candidato. Si no hay candidato, la jueza, me refiero candidato al monto que ella implementó, fija. Si no hay candidato y ya pasaron las 3 situaciones, la jueza tiene que aceptar, como está presentada la situación legalmente, aceptar aquellos que sí que hicieron oferta en menor cantidad. Sea cual sea, que aportó para más, ese lo toman. No lo hace. Desaparecieron. Nosotros tenemos con la comisión interna y los delegados, la interna todos los meses se reúne con la gente del sindicato y se reúne en la puerta de fábrica, y con nosotros semanalmente está en nuestra federación, estamos haciendo gestión en conjunto sobre esto. El banco, el fideicomiso del Banco Provincia, que es el sector que tiene más dinero otorgado en dólares, millones de dólares a la empresa Mazú, en préstamos en su momento. Hemos hablado con la dirección del fideicomiso, quedaron de acuerdo con nosotros que eso hay que venderlo en conjunto, que ellos estarían dispuestos a tomar algunas actitudes como un ejemplo, ellos ceder
esa deuda como préstamo a alguien que haga funcionar la empresa. Ese dinero se lo devolverían al Banco Provincia, se lo sacaría el banco, se lo daría, pongámosle, a Juan Pérez. Juan Pérez hace funcionar la empresa, devolvería en amplias cuotas después ese dinero al banco, y a su vez el banco ayudaría para la reapertura, el monto que se hace falta en forma inmediata. Me da una sensación de impotencia terrible, Blas, porque yo no puedo comprender cómo una empresa depende de la voluntad de una jueza, de un político. ¿Moreno hizo bien? ¿Intentó hacer bien algo o fue un blef también? Moreno fue una aventura en aquel momento, que jugaba junto con Papel Prensa y jugaba con el cuento del librito, del cuadernito y demás. Lo que proponía Moreno no existe. Proponía una cooperativa. El que hoy analiza, yo he sido cooperativista toda mi vida. Mi sindicato acá de base ha sido el último sindicato que tuvo la cooperativa de consumo en la zona, hasta que se derogó. Que era famosa la cooperativa. Bueno, quiere decir que soy cooperativista, pero no cooperativista kirchnerista, porque ahí son 10 vivos que están manejando una empresa y al poco tiempo desaparece y la mayoría de la gente queda afuera. O están ganando 1.200 pesos por mes en una fábrica que produce papel. ¿Cómo vive esa gente? ¿Quién se lleva? Si el papel lo venden al mismo precio del mercado, ¿quién se lleva esos fondos en sus ventas? Tenemos en Azul, hoy se cumple un año de la desaparición de los dueños de Papelera Azuleña. Imposible. El juez ordena la reapertura de fábrica y resulta que no le entregan, no le dan la energía eléctrica y no le dan el gas. Es lo mismo que la que... O sea que no depende de los dueños, eso depende de las empresas que son del Estado. No, depende, la gente la quiere hacer funcionar. Por eso, con la municipalidad. Pero el que no le da la luz y no le da el gas son las empresas de servicio. La empresa de servicio, seguro, pero el Estado Nacional no hace nada para que no lo dé. Pero el intendente sí se la jugó, el juez sí se la jugó. Y el Estado provincial tampoco. El Estado provincial no hizo caso a nada, omiso a todo. Marta, que es maestra, dice: coincido con Alari, no le pueden sacar al empleado el impuesto a las ganancias de su sueldo. Y Marta García dice: ¿por qué la boleta de la luz viene tan cara? A algunos les demanda mucho y a otros no. Seguramente Sofía nos va a traer más mensajes. Blas, que no se asombre que le van a aumentar más la luz todavía. Yo creo que sí. Yo creo que los aumentos son prácticamente imparables, porque si no, no va a poder funcionar nada. Ahora, a mí lo que me preocupa seriamente es que nos siguen contando una historia rosa. Yo creo que para curarse una enfermedad hay que aceptar que existe. Acá nadie acepta que estamos en una situación de crisis, porque, claro, hay gente que se puede arreglar con 1.200 pesos por mes, porque total se juntan 4 o 5 las familias, ya esos 1.200 se convierten en 4.800, que son mucho más que lo que gana, aún ganando un buen sueldo, pongamos 3, 4.000 pesos por mes, uno que va a laburar todos los días. Entonces, es difícil la cuestión. Es muy difícil. ¿Qué avisoran ustedes? Usted hablará con sus colegas sindicalistas, ¿no? Nosotros vemos, sí, hablo con mis colegas. Hay colegas, llamémoslo así, sindicalistas que aún están a la expectativa de que el gobierno le tire una soga para sacarlos, ¿no es cierto? O lo eleven de la situación que hoy están. Pero hay un sector importante que no es cierto? Que no estamos metidos en ningún sector político, aunque tenemos nuestra ideología política. La institución no está en el sector político. Los políticos que pretenden usar a esos dirigentes saben cómo rechazarlos, ¿no es cierto? Está cambiando la situación dentro del gremialismo, porque si no los van a cambiar directamente la gente a ellos. Claro. Lo que nosotros pregonamos siempre: no gritemos desde la fábrica, no gritemos por los medios, vayamos donde está el lugar de las personas o las personas que está cometiendo hechos que no son de lealtad con los trabajadores, y bueno, actuemos ahí orgánicamente y saquemos a esos dirigentes. Con gritar no hacemos nada. Vamos a denigrar nada más a personas sin ningún tipo de derecho. Pues es una cobardía hacerlo cuando uno no les puede contestar, ¿no es cierto? Bien. Estamos entrando en la parte final del programa. Yo le voy a pedir a Sofía, que seguramente me está escuchando en el control, que me traiga los mensajes que haya
Ya no vamos a recibir más mensajes, son las 9:30 de la noche y ya viene Enfoque Médico, pero le quiero decir a usted, si no conoce el gremio papelero, a mí me asombraron muchas de las cosas que vi, porque aún con todas las dificultades económicas, siguen adelante con el servicio de turismo social a precios realmente espectaculares, pero además con un servicio de dignidad, donde el trabajador puede ir a un hotel y sentirse digno. No va a una choza ni a un tugurio, va a un hotel como cualquier persona puede exigir que sea un hotel, en Mar del Plata, en Córdoba, en Colón, en los campings que tienen ellos en los distintos lugares. Les dan el costo de los anteojos. Usted realmente piénselo. Piense el esfuerzo que hacen las obras sociales de los sindicatos y piense en particular qué harían si tuvieran la plata que el gobierno les retiene con 20.000 excusas, pero que estamos hablando de cientos de millones de pesos, cientos de millones de pesos, que deberían estar al servicio suyo, al servicio mío, al servicio de todos los que aportamos para que esto sea así. Blas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Acá está, muy bien, Sofía, a ver, vamos a ver. Isabel Berazategui, está a tiempo de recuperar a los chicos, necesitan que los padres hablen más con ellos, lo que hace falta es crear la cultura del trabajo, una campaña de prevención de empleo. Y Ramona, jubilada en Entel, se jubiló en el 80, desde el 80 ningún gobierno responde a los jubilados, propone un juicio a la presidenta porque no puede ser que ningún político responda a sus reclamos. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Blas, gracias por haber estado. No, gracias a usted. Y a usted también muchísimas gracias por haber estado. Hoy es un día muy particular, se cumplen 30 años de la muerte de Arturo Humberto Illia, un hombre que como presidente cometió muchos errores, pero hay algo que nadie le puede quitar, fue un tipo honesto. La semana próxima, en el programa de historias que hicieron la historia, una historia sobre Arturo Humberto Illia. Gracias por habernos acompañado, que ya viene Enfoque Médico.